Le damos la bienvenida nuevamente a nuestro altar familiar. Una vez más, estamos aquí reunidos para compartir de la palabra del Señor a cada uno de nosotros los que estamos presentes y a sus hogares por medio de las redes. Y en esta ocasión vamos a hablar acerca de una persona muy importante, muy especial, por lo menos para mí. El tema de hoy se llama Conociendo al Salvador. Vamos a llover un poquito sobre mojado. Vamos a hablar acerca de esa persona tan importante y tan especial para todo aquel que cree en el Hijo de Dios, todo aquel que cree en la salvación, todo aquel que busca la paz y su boleto al reino de los cielos. Y para mí es un gran honor y es gratificante hablar acerca de él, por cuanto él, yo considero que me salvó, me dio una nueva vida y mi vida le pertenece. Y me siento muy satisfecho, muy contento de pertenecer a su reino. Bueno, eso lo creo, lo siento. En la antigüedad, los israelitas, el pueblo de Israel, desde que Dios lo formó como pueblo, lo estableció como una nación, como un reino, siempre se habló acerca de la visita de lo que ellos llamaban el Mesías, palabra hebrea, que traducida es Cristo o ungido. Él se suponía que iba a ser nuestro, o por lo menos para ellos en aquel entonces, iba a ser el Salvador, el que iba a venir a reinar, era el siervo del Señor en los libros antiguos de los profetas, que nacería de una virgen, que iba a ser hijo de una mujer virgen. En un tiempo determinado habían unas señales, unos prodigios acerca de ello, y eso aconteció en su momento determinado. Hay una parte donde Pablo lo menciona como cumplidos el tiempo, Dios envió a su siervo. Todo tiene un tiempo, a su hijo, exacto. Porque en Isaías es donde él habla del siervo, porque no le ha dado todavía el nombre como tal. Y Pablo, ya venido Jesús y resucitado, él habla sobre eso. Jesús nació en un pesebre, como todo el mundo sabe, todo el mundo ha visto. El que no ha leído Biblia ha visto la película de Jesucristo en Navidad, en Semana Santa, que Jesucristo nació en un pesebre de una virgen. José fue su papá, era un carpintero. Lo visitaron 7 reyes, unos pastorcillos. Tuvieron unas señales en el cielo con unos ángeles y todo eso. Todo el mundo conoce esa historia de Jesucristo y lo ven como un cuento de Navidad, como algo que representa familia, unión, pero en sí la esencia de Jesucristo como nuestro Salvador, muy pocos tienen revelación de ella. Lo ven como aquel niño, de hecho hay imágenes o figuras que todavía lo tienen como el divino niño y lo ven como un niño. Se celebra el nacimiento del niño y lo ven como el niño en el pesebre. Y siempre la imagen de Jesús fue el Cordero, el que vino a recibir nuestro pecado, el débil, el frágil, el manso, el humilde, el pastorcillo de almas, el carpintero, y así mucha gente lo ve. Y así es como se han referido de él a través del tiempo, como una persona hermosa, de grata y hermosa apariencia, como se ve en las películas. Pero Jesús vino a más de eso. Jesús fue un hombre común y corriente como todos nosotros. Fue una persona. Fue el Dios mismo hecho hombre, hecho carne. Fue toda la deidad, todo el espíritu poderoso o todopoderoso de la deidad de Dios en un cuerpo. Fue encerrada en un cuerpo o fue introducida en un cuerpo carnal.
padeció como todo ser humano. Padeció necesidades porque como todo ser humano, él nació de un vientre, fue un bebé, le dieron leche materna, luego papilla, luego comida sólida, aprendió a gatear, a caminar y pasó su tiempo, su pubertad, creció y toda esa serie de cosas. Fue una persona igual que nosotros. Quiere decir que en el trayecto de ese tiempo, él pudo haber pasado hambre, calor, frío. Yo leí un texto que era 100%, que decía 100% Dios, 100% hombre. En su forma carnal, sí. Era él, claro, él se despojó de todo su poder de Dios, de todo su poder, toda su deidad. Él se despojó de todo eso. Él vino a ser como un hombre normal. De hecho, él vino como un profeta, un hombre ungido por Dios, que tenía poderes por la unción del Espíritu Santo, no por el poder de ser el Hijo de Dios. No por eso él sanaba y él hacía las cosas. Él vino como que tú fueses rey y a ti te dijeran, bueno, ahora tú necesito que pases una prueba antes de agarrar la corona y seas un plebeyo. Pero no tienes derecho ni privilegios como rey. Tú vas a ser como un indigente más o un plebeyo del pueblo. Ahí no vale que yo soy hijo del rey, yo soy fulano, no. Ahí tú vas como una persona normal. Te vas a ganar el pan, vas a trabajar, vas a hacer lo que vas a hacer. Así le pasó a él. Él se quitó todo ese manto real para ser un ser humano. Todo ese manto espiritual, todo ese manto de Dios para ser una persona. Y cuando él se despoja de todo esto, él se convierte en un ser humano normal, solo que él tiene la habilidad del Espíritu porque él fue nacido por el Espíritu Santo. Y él fue ungido después del bautismo, antes no, pero él nació con dones, con talentos dados por Dios. Pero él nació en una familia muy pobre, porque Nazaret era un pueblo de la plebe, eran pobres. Y por eso digo que él pudo haber pasado hambre, frío, calor, necesidades en algunos momentos, también pudo haber sufrido de fiebre cuando era niño y su mamá lo atendía y toda esa serie de cosas como una persona normal. Eso lo vamos a ver ahorita porque la palabra del Señor escrita en la Biblia dice que él fue un hombre como nosotros, tentado. Y si él hubiese venido como deidad, como Dios, ¿cómo lo iba a tentar Satanás? Porque si él era un Dios, ¿cómo lo iba a tentar? Pero al ver que él venía despojado, que él era como un profeta, vamos a tentarlo como hombre, no como Dios. Y eso lo vamos a ver ahora. El primer punto a tratar se llama padeció como hombre y fue tentado como uno. Hebreos 4, del 14 al 16. Como todo un hombre, él fue tentado. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Fíjense, él, como dije en un principio, él vino como hombre a cumplir una misión para él poderse ganar todo el manto real, la realeza, todos los poderes del Padre, todo el regalo que tenía Dios para él en el reino de los cielos. Pero él aquí como hombre, él vino con la misión de reconciliar al hombre con Dios. Por cuanto el pecado entró por Adán, vino una discordia entre Dios y los hombres. Cristo vino a hacer esa reconciliación. Pero fíjense que él aquí está hablando de que Jesús se convirtió en el sumo sacerdote. Aquí estoy hablando un preámbulo del final ya, porque esto ocurrió ya. Esto fue escrito ya después que Cristo, muchos años después que Cristo había, varias décadas de haber fallecido y resucitado Jesucristo. Y por eso aquí habla en revelación por el Espíritu, dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios.
aquí Jesús dice, traspasó los cielos porque en su resurrección él volvió en un cuerpo, habló con sus discípulos y él trascendió a los cielos. Y él le dice, un sumo sacerdote es una de las jerarquías que adquirió Jesucristo. El sumo sacerdote del reino de los cielos. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Es decir, que Jesús, como hombre, vino a padecer todo lo que padece un ser humano. Y cuando nosotros pecamos o tenemos debilidades y cuando nosotros tenemos situaciones, es justo, por eso en el 16 dice, acerquémonos pues al trono de la gracia, confiadamente, con confianza, porque ya Cristo conoce todos nuestros padecimientos porque Él lo vivió en carne propia. Dios, el Todopoderoso, el Padre, no podría decir lo mismo si Él no hubiese bajado por medio del Hijo en el cuerpo carnal, a padecer como carne, a ver que somos débiles, que somos frágiles, que somos tentados y que muchas veces por esa debilidad caemos en la tentación y padecemos. Y por eso muchas enfermedades que vienen a nuestras vidas, muchos problemas de divorcio, separación, de quiebra de nuestro negocio, problemas financieros, problemas de salud, son a causa de malas decisiones, de tentaciones. Caemos en tentación, caemos en pecado y eso abre la puerta al devorador, a la enfermedad, a la muerte, al destructor, que viene a destruir familias, a destruir tus finanzas, tu salud. Y por eso Jesucristo, aquí el escritor dice, entremos confiadamente al trono de la gracia, que ahí es donde está el sumo sacerdote, que es el ministro del Padre, el que va a interceder por nosotros, el que va a entender todas nuestras situaciones. Claro, no con esto vamos a tener la libertad de pecar, porque, bueno, yo pequé y entonces yo mañana me arrepiento, como hace mucha gente. Vamos que yo me arrepiento, voy a la iglesia el domingo y ya se me pasa todo. Eso no es así. Y yo me acuerdo cuando era niño, creo que una vez en la comiquita de Los Simpsons, como que vi que Bart, algo así, era un capítulo donde decían, vamos a hacer lo que hagamos, y Bart Simpson fue el que dijo, no importa, y le dice, creo que uno de los Flanders, le dice, no, que si haces eso vas a morir, te vas a ir al infierno. Y él le dice, no importa, cuando me esté muriendo me arrepiento y así yo me gano la salvación. De eso no se trata. Porque si ciertamente Dios en su misericordia ha hecho eso con muchas personas en el hecho de muerte, no es el deber ser. Porque vives toda una vida de 40, 50, 60, 70, 80 años llevando trancazos, padeciendo. Puedes hasta estar condenado o confinado en una cama 10 años, 5, 15 años por una enfermedad. Y eso no es vida. Te vas a arrepentir cuando ya te vas a morir. No es la idea. Y por eso Cristo Él vino a alertarnos de todas estas cosas, para ser libres, para salvarnos de todas estas malicias. Y por eso Él dice, Él padeció de todo como hombre, como igual que nosotros. Eso lo vamos a ver en Mateo capítulo 4, versículo del 1 al 11. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios.
Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. Fíjense, aquí hay muchas doctrinas o muchas enseñanzas acerca de estos pasajes. Pero aquí, y se pudieran sacar muchas, pero aquí voy a ir al grano y al punto y en parte lo que el Señor me ministró una vez con respecto a estos versículos en el Espíritu, algo que Él me enseñó en el Espíritu. El enemigo viene primeramente a tentarte en tu necesidad. La primera tentación es la necesidad. Cristo salió, dice, le dio hambre. Al terminar los 40 días, a él le dio hambre y salió. ¿Y quién lo estaba esperando en la puerta? El tentador. Fíjate que él no interfirió en sus 40 días y 40 noches de ayuno. Él no interfirió. Él lo dejó a él sus 40 días y sus 40 noches porque esa era una prueba que tenía que pasar el Señor. Prueba de sol, de oscuridad, de frío, porque en la noche, en el desierto, el frío es intenso, las temperaturas son extremas. En el día el calor es extremo y en la noche el frío es extremo. Aparte, él no se llevó tienda, no lo dice ahí. Él se fue por el espíritu del salir del agua, el espíritu lo llevó. Tienda. Sí, una carpa. Sino que él al salir del bautismo, el espíritu lo llevó al desierto y para allá se fue. Y él allá, bueno, pasó sus 40 días y sus 40 noches, a lo mejor no llevó alimento, nada. Él se fue a hacer lo que iba a hacer y el enemigo no lo tentó, mientras él estuvo en su proceso, en su desierto, en su encuentro con Dios. Pero una vez que salió de esa llenura del Señor, como le pasa a todo nuevo creyente, inmediatamente vino por la necesidad. Él lo tentó por la carne. Y él venía lleno del Espíritu. Tenía el Espíritu dentro, o sea, estaba ungido, estaba lleno, o sea, tenía todo. Y el diablo no lo tentó por el Espíritu, lo tentó por la carne. Porque Jesús al terminar dice, ya cumplí mis 40 días, mis 40 noches, me voy. Y arrancó. Y en lo que estaba saliendo se lo encontró a la puerta. Y lo primero que le dijo fue, haz que estas piedras se conviertan en pan. Tu primera necesidad. Y él tenía hambre. Imagínate, venir de 40 días y 40 noches sin comer, eso es hambre. Hambre parejo. Entonces, hoy en día las personas son tentadas y caen fácilmente porque el diablo te presiona, te lleva contra la esquina, contra la pared, para que tú tomes una decisión así apresurada, una decisión sin meditar. O sea, algo que te obliga prácticamente a que tomes la decisión que él quiere. Él te mete contra la pared. Y ahí Jesús rápidamente responde. Luego viene la segunda tentación. Si eres hijo de Dios, le ataca por la identidad. Échate abajo porque escrito está. Él mandará ángeles que te guarden. Entonces, la primera es la necesidad. Segundo, tu identidad. El enemigo siempre va a atacar cuando tú estás reciente en Cristo, que tú eres cristiano ahora, que te la das de santo, que te la das de esto, y viene el bombardeo, y entonces la gente con el chalequeo, gente se te apartan y tal. Y a veces las personas, no, yo quiero, porque mi mejor amigo de toda la vida, mi mejor amiga de toda la vida, porque mis hermanos, mi papá me critican, me señalan y muchos se apartan. Jesús respondió otra vez. Y la tercera, lo tienta por el dinero, por la riqueza, la fama. Poder. Cuando tú estás firme en el Señor, que ya tú tienes identidad en Cristo y que tú sabes que tu proveedor es Dios, que no porque esté escaso de pan o de aceite, no te vas a desesperar, porque la palabra, en la Biblia hay una promesa que te dice el Señor que no escaseará el vino ni el pan en tu mesa, y Él multiplicará la harina y el aceite de tu alacena. Si le sirves y le amas al Señor, si eres obediente.
Entonces, cuando ya tú, si le sirves y le amas, es porque tienes identidad. Entonces, ya tú cumples todos los requisitos, el enemigo, bueno, está bien, vamos a darte poder ahora. Si vienes conmigo, mira lo que te va a... Y te viene por, mira, un ascenso improvisto, todo misterioso, que tú no sabes, y por qué, cuándo, por qué yo y tal, y aquí te viene un ascenso, o te viene una nueva negociación, o estás bien en un empleo y te proponen otro negocio donde vas a ganar muchísimo más, y tú no sabes qué es lo que vas a hacer a ciencia cierta allá. Y resulta que cuando te vas a ese otro empleo, te desenfocaste del primero, donde eras bendición allí y donde Dios te estaba bendiciendo, pero la ambición te llevó a, no, más, con esto voy a obtener esto, voy a poder hacer aquello, y sacas números, echas cuentas y echas lápiz, y cuando entras en la otra empresa, el trabajo es mayor. Tienes 4 veces más trabajo de lo que tenías antes, tienes menos tiempo para compartir en tu familia, en tu hogar y con Dios. Y ahí se te va la bendición, porque tienes la cabeza como un mundo. Y ahí el enemigo te desenfoca. Y si estás en un ministerio, bueno, te voy a dar esta iglesia, te voy a dar tanto para que atiendas a todo este rebaño y tal. Y cuando vienes a ver, tienes tanto rebaño que el tiempo del Señor se te va y se te fue la comunión. Jesucristo fue tentado por todas estas cosas, por el hambre, por la identidad y el poder. Y él en ninguna. Y Jesucristo nació pobre, en un pesebre, imagínate. Y creció en un pueblucho. Y con todo y eso ve todo lo que le ofreció Satanás. Todos los reinos del mundo te daré. Poder, fama, riqueza, gloria. Y él dijo, no, déjame quieto aquí. Conocí una gente, unos pastores en una iglesia X, que después que unos misioneros vinieron y formaron esa iglesia, la levantaron, venían del extranjero, y después que formaron esa iglesia, capacitaron a los líderes que iban a quedar en esa iglesia, se van estos principales y dejan a los que ellos capacitaron, y con el tiempo se disolvieron. Uno por cuestiones de, que le falló la identidad, y el otro que quedó, que era el principal, la cabecilla de todos ellos, se fue tentado por el poder. Fue tentado con un puesto en el gobierno, y el hombre no lo pensó 2 veces. Se fue, dejó el rebaño, dejó la congregación, dejó todo el mundo, y él se fue por el dinero. Y esa iglesia se vino abajo, porque el hombre pensó primero en sí. Y ve que Cristo ve la enseñanza que él da. O sea, ninguno de nosotros le vaya a caer en embuste al Señor, diciéndole, Señor, es que yo no pude, Señor, es que me faltó, Señor, es que entiende mi situación, yo estaba pasando trabajo, mi esposa, los chamos, y tú sabes. ¿Quién va a caer en embuste al Señor? Si él ya fue tentado por todas estas cosas. Y estas son solamente puse estas tentaciones porque Jesús más adelante también fue tentado, cuando lo tentaban los fariseos y a responder cosas. Él fue tentado a caer en violencia, a maldecir, y él no hizo nada, no cayó en nada de eso. A él decía, ama a tu prójimo, ama a tu enemigo, y era por esa misma situación. Él no cayó en esas tentaciones. Entonces, a Jesús no le vamos a caer en embuste. Ahora, ahí, si nosotros caemos en las tentaciones, como dije hace rato, nosotros pecamos. Segundo punto, ¿qué sucede si pecamos o si caemos en la tentación? En Juan 8:34 dice que el que comete pecado, esclavo es del pecado. Ezequiel 18:4 dice que la paga del pecado es la muerte. Muerte espiritual, muerte física. Hemos hablado de esto en otros temas anteriores. ¿Y qué es el pecado? Primera de Juan 3:4 dice que es infringir la ley de Dios, por supuesto. Pero hay esperanza para el que peca. Primera de Juan 3:5 dice que Jesús apareció para quitar nuestros pecados, porque en Él no hay pecado. Él nos lo quitó.
Pero el que anda en pecado anda en tinieblas. Fíjense que, como decía en Hebreos, fue tentado, pero no pecó. No fue pecador, no pecó por sí. A pesar de que llevó nuestros pecados, él no pecó en sí. Entonces, el que anda en tinieblas, anda en pecado. Y si anda en pecado, la muerte le acecha. Por eso es que, como dije en un principio, abres puertas a la enfermedad, problemas financieros, que mucha gente se ha suicidado por deudas, porque tienen más deudas de las que pueden pagar, y después que no pueden, no se apoyan en el Señor, mucho menos en su familia, que son las que ven, y cuando vienen a ver, de la noche a la mañana, se lanzó, se tiró, abren puertas. Y muchas veces por causa del dinero y el exceso de dinero y todo eso, cuando son casados, vienen mujeres, vienen sobornos, vienen salidas y cosas así, para especificar un poco lo que es andar en tinieblas. Entonces, ¿cómo podemos alcanzar esto? ¿Cómo alcanzar la luz? Entonces, si andamos en pecado, andamos en tinieblas. Se supone que debemos buscar la luz, como los mosquitos buscan los bombillos. ¿Cómo podemos alcanzar esa luz? Cuando andamos en pecado, arrepintiéndonos primeramente. Ese es el primer Escalón. ese es el primer peldaño. Vamos a Juan 8:12. Vamos a respaldar ese primer peldaño. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Esa luz se llama Jesús. Es la vida. El pecado, como dije hace rato, lleva a la muerte. Lo hemos hablado en otros temas también. Por eso no hondo tanto en eso. Porque está en temas anteriores como la libertad, la justicia. Pero para alcanzar esta luz, como dijiste, debemos arrepentirnos. Eso lo vamos a ver en Marcos 1, del 4 al 5. Vamos a ver uno de los primeros o de los pioneros predicadores del Nuevo Testamento. El 4 y el 5, 1, 4 y 5. Y luego 7 y 8. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Ahora 7 y 8. Y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Aquí él está anunciando la venida de Cristo, del Salvador, de Jesús. Pero fíjense que él dice, Juan en el desierto predicaba el bautismo de arrepentimiento y para perdón de pecado. Era una preparación para que la persona se encaminara al arrepentimiento y al acercamiento de Dios. Porque sin pecado, sin arrepentimiento, no podemos acercarnos al Señor. Porque como muchas veces lo he mencionado, cuando pecamos es porque nos alejamos de Dios. Mientras más pecamos, más lejos estamos del Señor. Y por eso se nos hace tenue la luz, mientras más lejos estemos. Aunque la luz del Señor sea resplandeciente y sea muy grande, la persona está ciega y no ve esa luz. Pero a medida que se aleja más gruesa es la venda que tiene en los ojos. Entonces, arrepentimiento significa devolverse. O sea, si estamos lejos del Señor, cuando nos arrepentimos nos devolvemos y empezamos a ver esa luz. Empezamos a alcanzar esa luz que es Jesucristo, como lo mencionamos en Juan 8:12. Entonces, cuando nosotros nos arrepentimos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, alcanzamos ese perdón, alcanzamos la gracia del Señor. Si nosotros actuamos en favor de la salvación, o sea, es decir, si nosotros buscamos la salvación,
pero no hay legitimidad en tu arrepentimiento, nosotros nos desgraciamos, no nos agraciamos con el Señor. O sea, si no mostramos frutos dignos de arrepentimiento, como Exacto. el mismo Juan lo dijo. Juan lo dice en Mateo 3:8. Den frutos dignos de arrepentimiento. Dar frutos de arrepentimiento es con acciones. Que lo que tú dices con palabras, que lo que tú sientes con el corazón, se vea reflejado en tus acciones y con la actitud correcta, porque tú de repente puedes decir, bueno, ya voy a dejar de fumar, pero o sea, no fumo delante de la gente, sino que fumo oculto. No estás haciendo un acto digno de arrepentimiento, no estás dando fruto. O si tú fumas, pero andas retrechero, tal, malponiendo, y te paras al lado de los que fuman para tú olerle el cigarro, aunque no te lo lleves a la boca, no estás dando fruto de arrepentimiento. Lo mismo ocurre cuando con la infidelidad, con el dinero, con la mentira, que a veces la gente se camufla ese pecado, y Dios es el que lo está viendo, no las personas. Me toca un caso ahora mismo donde el Señor me ha llevado a sanidad, pero sanidad del alma, no física. Y la persona necesita entregar su pecado, pero la persona está dura. Se le habla, se le muestra el pecado y se le dice, y él quiere, dice sus labios, que quiere estar en la presencia del Señor, quiere buscar del Señor, y que él está arrepentido, y que él le ha pedido perdón, pero que él le cuesta pedir ese perdón. Entonces no hay legitimidad, porque él está buscando al Señor porque ha venido una enfermedad física, pero el Señor no me llevó a la enfermedad física, sino a la del alma. Y hasta que él no suelte esa carga, hasta que él no se arrepienta legítimamente de su pecado, o sea, que Dios lo vea en su corazón, no el hombre, porque nosotros podemos engañar a las personas, nos ponemos careta, fingimos una sonrisa, fingimos una alegría que no sentimos o que no realmente la tenemos. Por eso es que Dios no ve lo que ve el hombre, dice la palabra. Dios ve el corazón. Y si ese arrepentimiento no es legítimo, él va a seguir así. Y lo peor del asunto es que el diablo lo quiere. Y lo quiere ver postrado, tirado en una cama, que no sirva para nada. Entonces, la decisión está en sus manos. Algo tan sencillo, pero ¿cómo le cuesta a la gente? Entregar sus pecados al Señor, decirle, reconocerle, como yo le dije, desnúdate delante del Señor, porque Él ya conoce todo. Ve confiadamente, habla con Él y dile, exprésale lo que tienes, lo que sientes, dile, preséntale todo lo mal que has hecho. Y le hablo del mal principal, pero Él no da el fruto y la enfermedad permanece, la física, que es la que se ve, y permanece, y hay momentos donde reniega porque no ve la prontitud, pero es que no se ha dado cuenta que lo que necesita ahora le corresponde a él, porque Dios pone un 80%, el otro 20% lo ponemos nosotros. Decisión. Tomar la decisión correcta, y es ahí donde está el asunto. Jesús no puede llegar a tu vida, entrar a tu corazón, si tu corazón es una piedra, si está engrosado por el orgullo, la soberbia, la altivez. No puede entrar allí el Señor. ¿Cómo puedes alcanzar la luz si tú usas lentes de soldador? No va a llegar a ti. Pero tú tienes que quitártelo, porque ya Dios hizo la parte más fuerte. Es como que Dios le quitó la venda, pero Él se ponga ahora los lentes. O sea, te lo estás poniendo eres tú. Ya depende de ti. Y eso ocurre aquí. Si no hay legitimidad en el arrepentimiento, o sea, si tú no entregas a Dios tu corazón, que es lo que dice el primer mandamiento, amarás a tu Dios con todo tu corazón, tu alma, tu fuerza, con todo tu ser. Y para eso tienes que arrepentirte de todos tus pecados, todos tus males, porque todos somos, ante el Señor somos deudores. Y yo le predicaba hace como un mes a unas personas que el Señor me llevó a predicar, que Dios no hace distinción de pecado. Él nos para a todos en una línea recta, y a toditos, ahí están violadores, asesinos, mentirosos, profanos,
a adúlteros, ¿cómo se llaman los que asesinan a tanta gente? Sicario. No, cuando matan así, Psicópata. no, sí, bueno, psicópatas. Pone a toda esa gente de todos los tamaños y colores, y para el Señor, toditos son pecadores. Ahí nadie es más pecador que nadie. Pero hay una diferencia entre ellos, que al que se le perdona más, ese ama más, que al que se le perdona poquito. Entonces, cuando es un arrepentimiento, es por algo tonto, que tú le pides perdón al Señor, tú estás ahí como, bueno, tal, y juegas con el Señor. Pero cuando un verdadero, un asesino, un drogadicto, una persona que tiene esas cargas tan pesadas, cuando se arrepienten de todo su corazón y buscan al Señor, tú ves cómo se enamoran, se entregan totalmente, hasta evangelistas se vuelven, y evangelistas que Dios los levanta y los catapulta, porque entregaron todo y se enamoraron genuinamente del Señor. Por eso es que Jesús le decía a la ramera, cuando le hablaba, que le estaba enjugando sus pies con las lágrimas, él decía, el que ama más, al que se le perdona más, ama más que al que se le perdona poco. Yo conocí a un muchacho así, o sea, él vivía debajo del puente de aquí de la 5 de julio, es el puente que está la chica, él vivía ahí abajo y era drogadicto, o sea, él salía en las noches, el día él pasaba todo el día bajo el puente y en las noches salía a robar, a buscar qué hacer, y es tremendo evangelista y ha viajado a Argentina, ha viajado a muchos lugares. Sí, es que Dios los levanta poderosamente porque entregan. Pero ¿cómo Dios puede trabajar en un corazón duro? Entonces, cuando Jesucristo viene a la vida de una persona súbitamente, quita la venda de los ojos de la persona puede ver la luz, puede ver la claridad, Dios te revela, Él rueda el velo de lo desconocido y empieza a ver desde otra perspectiva, desde otro punto de vista a las personas. Y es ahí cuando se enamoran del Señor. Cuando de verdad permiten que el Señor, cuando Él toca la puerta, entre y pueda quitar toda esa maleza. Pero Él tiene que darle el permiso al Señor de que Él pueda remover toda esa maleza. Es como que tú tengas una casa, tu jardín está todo lleno de monte y paja seca, y tus maticas estén todas, y ven un jardinero de la calle, te brinque la barda, te arregle, tú vas a salir y lo vas a caer a piedra. Mira, ¿qué tú haces ahí? Lo vas a llamar ladrón. No, el Señor toca la puerta y si no, bueno, quédate con tu jardín ahí. Así funciona esto. Entonces, en Juan 8:31, ahí vemos que el Señor nos hace libres. La verdad te hace libre. Tú alcanzas la verdad y la verdad te hace libre. Eso lo hablamos en un tema también anterior que se llama la verdad. Jesucristo es la verdad. Y cuando la verdad viene a tu vida, súbitamente, como dije, te rueda el velo de lo desconocido, quita la mentira del pecado y todo eso, y te hace libre. Estamos hablando de Jesucristo. Entonces, Jesucristo no solo quita pecados, liberta, ilumina nuestra vida, sino que también brinda sanidad, provisión y protección. Por eso Él es nuestro Salvador. Él sabe que el ser humano pasa necesidad, pasa hambre, porque el cuerpo lo pide, el cuerpo lo exige. Pasa calor, pasa tribulación, pena, tristeza, alegría, todo eso lo vivió en cuerpo. Y Él no solo viene a hacer esas cosas, Él también viene a proveernos. O sea, una vez que nos liberta, que nos quita el pecado, que nos limpia, que nos lava, Él empieza después a otorgarnos, a entregarnos las promesas del Padre. Por eso Él es el sumo sacerdote. El sacerdote es el que ministra las cosas de Dios. Y Él ministra o administra o reparte todos los bienes que corresponden de Dios para nosotros. Eso lo vamos a ver en Mateo capítulo 15, 29-31. Pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea y subiendo al monte se sentó allí. Y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos. Y lo pusieron a los pies de Jesús y lo sanó. De manera que la multitud se maravillaba, viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel.
Ahí, eso es para resumir todo lo que hizo el Señor, porque todo el que ha visto la película del Señor vio algunos milagros que él hizo. Pero aquí se resumen algunas cosas. Se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos. Y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. Jesús era un sanador por excelencia, el médico por excelencia. Y ahí se resume, no toda, pero una gran parte de la obra de Jesucristo aquí, por lo menos en lo que corresponde a la sanidad. La mayor parte se resume en estos versículos. En Mateo 14, del versículo del 12 al 14, dice así: Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos, diciendo: El lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: No tienen necesidad de irse, denles ustedes de comer. Y ellos dijeron: No tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: Tráiganmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió, y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar la mujer y los niños. Fíjense, aquí algo relevante. En el primero hablamos sobre Jesús como sanador, la sanidad. Aquí toca un punto de la sanidad, pero también de la provisión. Aquí Jesús le proveyó de alimentos a una multitud en un desierto donde no había dónde comer, y que multiplicó lo que mencionamos hace un momento, que una de las promesas del Señor es: no faltará el vino ni el pan en tu mesa, no escaseará, y se multiplicará tu aceite y tu vino. Aquí Él está cumpliendo lo que en Génesis 1:28 dijo el Señor Jesús, el Dios Todopoderoso, cuando creó al hombre: multiplíquense y fructifiquen. Ahí hizo una bendición de multiplicación y fructificación. Se multiplicó el pan y fueron fructíferos todos ellos. Recibieron la palabra espiritual, también recibieron la palabra natural. Quiere decir que el Señor Jesús es un proveedor, es nuestro proveedor. Y fíjense, lo leo desde el 12 porque él dice: entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron. Ahí hablan de Juan Bautista cuando fue decapitado por Herodes. Y Jesús allí, este es un paréntesis, siendo Juan un pariente muy cercano de él, a pesar de no tener acercamiento personal, tenían el parentesco por el linaje, el familiar, y eran parientes también ministeriales, porque ambos tenían un ministerio, solo que Juan era su predecesor. Pero aquí, al ver que Satanás había ganado una batalla sobre él, claro, era un hecho, porque tenía que ser así, Juan pierde la cabeza, porque él era la cabeza en ese entonces, como profeta del pueblo, él era la cabeza. Él pierde la cabeza, eso espiritualmente o proféticamente es un descenso para que Cristo sea elevado a la cabeza. Por eso Juan pierde allí la cabeza y es enterrado el cuerpo sin cabeza, lo que representa el cuerpo de Cristo, el cuerpo que es la iglesia. Pero allí Jesucristo toma venganza del enemigo y va y sana a una multitud. Él le dice: bueno, tú me quitas un soldado y yo voy y te liberto un poco de gente, porque hablamos en el tema de la libertad que el pecado es una atadura para las personas, y cuando la persona está atada, se ata a enfermedades, a ciclos repetitivos, a vicios y cosas así. Y Jesucristo lo que hizo fue eso, traer libertad sobre ellos. Dijo: bueno,
me quitaste a este y yo te voy a quitar todo este gentío, ya no vas a tener mano sobre ellos. Y no era que Jesús sanaba, también a muchos le daba de una vez la salvación. Entonces tenemos a Jesús como sanador y proveedor. También Jesús tiene el poder para hacer todo esto y hoy en día lo sigue haciendo. En Mateo 28, versículos del 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Fíjate, el Señor está hablando de su reinado, de su poder que Él tiene hoy en día, después de la resurrección. Él tiene ese poder. Y ese poder puede venir a tu vida siempre y cuando tú le des entrada a tu vida, a tu hogar, a tu familia, a tu matrimonio, a tu finanzas, a tu salud, al Señor, al Salvador. Si tú le das esa entrada a tu casa, Él tiene toda esta autoridad y todo ese poder sobre ti y sobre los tuyos y tu descendencia. Porque Jesús puede tener todo este poder, pero como Dios el Padre es un legislador, es un juez, todo se maneja por leyes y estatutos. Si Jesús no tiene legalidad sobre tu vida para venir a ser tu sanador, tu proveedor, tu vengador, tu abogado, tu defensor, no lo va a poder hacer. ¿Sale? No lo va a poder hacer. Si tú no le das permiso, si tú no le das legalidad, es como cuando tú ves unas películas de acción de detectives, una orden de cateo, ellos no pueden entrar a tu casa si no tienen una orden. Así funciona Jesús, así funciona el reino de los cielos. Si tú no le das permiso de entrar a tu vida, a tu casa, a tu matrimonio, a tus hijos, a tu esposo, esposa, a tu salud, a tu negocio, lo que sea, Él no puede entrar a ayudarte. Porque tienes que entrar bajo la jurisdicción del Padre, del reino de los cielos. Y eso lo alcanzas cuando tú te haces siervo del Señor. Cuando tú declaras con tu boca y lo crees en tu corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios y que resucitó de entre los muertos y que en su muerte Él llevó todos tus pecados, toda tu dolencia, todas tus enfermedades, tu pobreza y las llevó a la cruz y resucitó. No puede Él venir a ser favorable a tu vida, por mucho que Él lo quiere, y no es porque Él no lo quiere, sino que esto es algo, como dije, es una cuestión de legalidad, es una cuestión de leyes y estatutos. Entonces Jesús es vida y con Él nos avivamos. En Juan capítulo 1, de 4 y 5 y 9 al 12, vemos eso. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. En el 9 dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahí se aclaran muchas cosas, donde mucha gente dice: yo soy hijo de Dios igualito, yo soy hijo de Dios, pero andan en pecado, andan volteados a Dios, a espaldas del Señor, haciendo fechorías, andan en delitos, en corrupciones, y ellos se hacen llamar hijos de Dios. Vergüenza debería dar eso, porque Dios es santo, Dios es justo, Dios es juez, y ellos están manchando el nombre del Señor cuando dicen eso. Por eso Jesús llama Juan Bautista venía llamando al arrepentimiento, y Jesús luego continúa la obra y dice: arrepiéntanse de todo su pecado, el reino de los cielos se ha acercado, vengan bajo la jurisdicción del Padre y van a obtener los beneficios, van a tener salud, sanidad, provisión, prosperidad, bendición, y sobre todas estas cosas, salvación. Que es lo que dice: busca primeramente el reino de Dios, su justicia, y todo lo demás será añadido.
buscas el reino de Dios y su justicia, es vivir bajo su jurisdicción, como lo dije hace rato. Aceptas al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador. Él viene a tu vida, te arrepientes genuinamente, legítimamente de todos tus pecados, de todos tus males. El Señor viene, te recibe, se vuelve tu Señor y ahí comienza una transformación, pero tienes que dejarte transformar. Van a venir muchos cambios, al principio dolorosos, otros no, pero esos cambios van a ser para favorecer tu vida, no van a ser para mal. Y mira que Él lo dice aquí. Mas a todos los que le recibieron, porque previo dice, a los suyos vino, Él vino a su pueblo, pero su pueblo no lo recibió. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y Jesús a sus discípulos le dijo antes de irse, si ustedes me aman, yo los amaré. Y mi Padre les amará, y yo también, y vendremos y nos manifestaremos a ustedes. Pero el que me ama, guarda mis mandamientos, guarda mi palabra, guarda mis estatutos, guarda lo que yo dejé aquí en esta palabra en la Biblia. El que me ama, lo guarda. Tratamos, nos esforzamos por buscar esa santidad o esa pureza o esa limpieza de parte del Señor, porque Él lo dice, sean santos porque yo soy santo, sean perfectos como mi Padre es perfecto. Entonces, si nosotros nos esforzamos, podemos alcanzar algo de eso, como yo le decía a un señor. Nosotros somos como los peces, un pescado, ya estamos pescados en las manos del Señor. Y nuestros pecados son las escamas. Y el Señor empieza a escamarnos poco a poco. Y a veces, eso me lo reveló el Espíritu, puede llegar el día de tu muerte y nunca llegó ni siquiera a la mitad de las escamas, de descamarte la mitad del cuerpo. Es un proceso. Por eso dice que el que comenzó la obra la perfeccionará hasta la venida de Cristo. Puede ser que llegó tu hora de irte de este mundo, pero no fuiste perfectamente escamado, descamado, no fuiste limpio totalmente de todos tus pecados, pero sí de la mayoría, de los más grandes, de los más relevantes, Dios te limpió. Y ya después quedan son ocultos, que sí, envidias, algunos egoísmos, alguna ira, algunas molestias, impaciencia, cosas que no son relevantes o no se ven, sí son relevantes, pero que no se ven, no son palpables. Entonces, el Señor nos limpia de todas estas cosas y nos brinda todos esos regalos. Maravilloso es Jesús, misericordioso, bondadoso, fue pasivo, paciente. Y lo sigue siendo. Y lo sigue siendo. Humilde, manso, pero también, como Él me dijo una vez, la gente me ve como un cordero, pero no saben que yo soy un león. Y cuando el león ruge en la sabana, todo el mundo tiembla. Y Jesús es todo eso. Por eso es que dije también que Jesús puede ser tu vengador, puede ser tu defensor, tu proveedor. Él es el que trae sanidad. Pero Jesucristo enamora. Él te lleva en amor, con su bondad, con su paciencia, con su paz que transmite a ti cuando tú te acercas al Señor, o cuando Él se acerca a ti. Él transmite todo esto. Y ahí tú te enamoras del Señor, porque el Señor enamora, como dije hace un momento. Es tan hermoso y maravilloso que Él te lleva a su voluntad, Él te lleva a su reino, pero enamorándote, no obligado, no sentenciado, no manipulado, no, en amor. Para concluir, una sugerencia para los que nos oyen, ya que todos acá, gracias al Señor, vivimos bajo su gloria y pues vivimos caminando, buscando de ser perfeccionados y que cada día nos escame más y más. Para el que oye este audio, quieres recibir esa luz y avivarte, llenarte de vida, porque cuando andamos en pecado andamos en muerte, estamos apagados. Eso creo que lo hablamos en un tema anterior también, que dirigió Mariana. Entonces, si quieres recibir esa luz y avivarte, o reanimarte, revivirte, renacer o nacer de nuevo,
ser un hijo legítimo de Dios, quieres obtener los beneficios de estar en su luz con el Salvador, solo debes creerlo con todo tu corazón y confesar con tus labios, como lo dije hace un momento, que Jesús es el Hijo de Dios, que murió por nuestros pecados en la cruz, llevó todas nuestras enfermedades, todas nuestras dolencias, todos nuestros pecados, nuestras rebeliones y rebeldías, las clavó en la cruz junto con Él. Pues Él no había pecado y se volvió pecador con todos nuestros pecados, con todo lo que nosotros habíamos hecho mal. Él lo recibió en sí y recibió toda la maldición de la ley en su cuerpo al ser clavado en la cruz, porque escrito está: maldito todo el que es colgado de un madero. Él se hizo maldito para nosotros librarnos de la maldición de la ley, que es la gracia, a lo que el Señor nos vino a traer, nos vino a dar. Por eso dice: confiadamente entremos al trono de la gracia. Él resucitó de los muertos y ahora está sentado a la diestra del Padre. Esa es una oración tan sencilla y simple, que mucha gente lo ve como doctrina o como religión, pero esto es algo escrito en la Biblia, es algo que es así. Lo confiesas con tu boca, lo dices, pero lo debes creer en tu corazón que esto es así. Eso es fe, tener toda la fe posible impuesta en eso, de que Jesucristo llevó todas mis enfermedades, murió en la cruz, resucitó de los muertos, ahora está sentado a la diestra del Padre, que Él es el Hijo del Dios Altísimo, del Dios vivo, y Él es mi Señor, mi Salvador, y recibo al Espíritu Santo, que es el que me guiará a toda la verdad. Esa es una oración tan sencilla. Tú la repites, y si lo haces con todo tu corazón, pasará del reino de las tinieblas o el reino caído al reino del Señor, a la jurisdicción del reino de los cielos. Esperemos que esto haya sido de bendición y sea grato para sus oídos